Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos miércoles 20 de marzo del 2019 y es un tiempo especial para poder seguir meditando la palabra de Dios. Así que vamos a hacerlo, pero antes de empezar vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das de venir a tu presencia para poder recibir tu palabra. Señor, queremos escuchar la palabra tuya revelada a través de tu Espíritu Santo. Como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Queremos escuchar la verdad a través de tu palabra. No queremos escuchar palabra de hombre, sino palabra tuya, bendito Dios. Espíritu Santo, dirígenos de principio a fin. Amado Padre Celestial, pasa un carbón encendido en mis labios y que pueda hablar tu palabra conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que también están ahí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a empezar leyendo nuevamente 1 Samuel capítulo 7. En esta ocasión lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dedíquense su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes, de Baal y de Astoret, y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Amén. La palabra del Señor. Habíamos estado hablando en el tiempo anterior, el día de ayer, habíamos estado hablando acerca del significado de los dioses ajenos, el gran tropiezo que había causado esto a Israel y las consecuencias que habían sucedido al seguir los israelitas a estos dioses. El Señor había permitido que los filisteos los invadan y los sometan, y el pueblo había estado sufriendo durante mucho tiempo la aflicción, la persecución y pues las consecuencias de haber abandonado a Dios, al Dios verdadero. Los dioses ajenos, estos dioses extranjeros, dioses falsos, representados a través de imágenes de Astarte o Astoret o Acera, es el equivalente de esta diosa que yo había mencionado anteriormente, que representaba la fecundidad, que era una deidad muy adorada por los cananeos, adorada por aquellos babilónicos, aquellos caldeos, y que había contaminado al pueblo de Israel su corazón siguiendo estas imágenes, a dioses falsos. También estaban sirviendo a un dios llamado Baal, que el significado de este nombre Baal significa Señor o Amo. Entonces habíamos estado viendo también que los israelitas fueron confrontados a través del profeta Samuel.
Samuel era profeta y juez, y en esos tiempos cuando el pueblo de Dios se había apartado, dice que escaseaba escuchar la voz, se escaseaba escuchar la voz o tener revelaciones de parte de Dios, pero Dios en su infinita misericordia usó a Samuel porque fue un hombre consagrado desde muy pequeño, desde muy temprana edad, y vemos que el Señor comenzó a manifestarse en la vida de Samuel para poder él a amonestar, para poder profetizar al pueblo del Señor para que se vuelva en pos del Señor, para que pueda seguirle. Así que Samuel estuvo predicando, estuvo exhortando, estuvo hablándole al pueblo de Dios a fin de que se arrepientan. Y así que el pueblo de Israel decidió pues abandonar los dioses falsos, como lo hemos leído. Dice que ellos secaron todas estas imágenes, las sacaron, las quitaron de medio de sí, y en un acto de arrepentimiento, dice que ellos ayunaron todo un día y confesaron sus pecados delante del Señor. Fue ahí cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido. Entonces dice que movilizaron al ejército para poder invadir a Israel, a atacarlos. Entonces acá hay algo muy importante que hay que notar, que cuando se produce el arrepentimiento, cuando hay una persona o hay un grupo de personas que deciden buscar de todo corazón, aquí vemos el caso de Israel, se habían arrepentido, estaban decididos a buscar a Dios, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Y vemos que aquí los filisteos se levantaron en contra de Israel para hacerles daño, y esto también en nuestra vida tiene un gran significado, porque cuando hay decisión de buscar a Dios, el ser humano va a encontrar oposición espiritual, porque el enemigo de nuestras almas, el adversario Satanás, va a intentar de una u otra manera levantarse en contra de nosotros para evitar que uno verdaderamente se vuelva a Dios y le sirva al Dios verdadero. Y vemos que el pueblo cayó en un temor, estuvieron atemorizados y amedrentados a causa de que el enemigo los estaba rodeando. Así que le dijeron al profeta, le dijeron en el versículo 8, usted lo puede leer, le dicen: no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Fue una súplica que le hicieron a Samuel. Entonces Samuel lo primero que hizo fue servir, ministrar delante de la presencia de Dios, tomando un cordero y ofreciéndolo en holocausto al Señor. Esta ofrenda quemada subió como un perfume de olor fragante delante del Señor. Y es ahí donde el Señor contestó la oración y la petición de Samuel. Sabes, es importante también que cuando tú te estás volviendo a Dios, has decidido por Cristo, has decidido seguir al Señor y ves la oposición, ves el obstáculo que se te levanta, entonces es el tiempo en el cual tú tienes que acercarte más a Dios, tienes que adorarle, tienes que alabarle, tienes que levantar esa ofrenda, ese sacrificio delante del Señor, y de esta manera Dios va a ver tu corazón, va a ver lo que tú estás haciendo por Él, ese ofrecimiento, esas alabanzas, esa adoración que levantas al Señor en medio de tus circunstancias adversas, en medio de tus dificultades, tus problemas. Y es ahí donde Dios va a empezar a responder y a pelear por ti. Y esto es lo que vemos en el versículo 10, en la cual usted va a poder ver que al momento que la ofrenda estaba subiendo delante del Señor, dice que el Señor, a través de truenos, comenzó a manifestarse y causar gran confusión en el ejército de los filisteos, de tal manera que el pueblo de Israel estaba entendiendo que Dios estaba peleando a su favor. Por eso ellos tomaron valor en ese momento y comenzaron a combatir a sus enemigos y a vencerlos. Sabes, hermano y amigo que estás escuchándome, cuando dejamos de servir a los dioses falsos, cuando dejamos y abandonamos estos dioses tales como el materialismo, el bienestar, la fama, la fortuna, los placeres y todas estas cosas, cuando uno se vuelve verdaderamente a Dios, entonces el enemigo va a querer arremeter. Pero cuando tú ya has decidido verdaderamente seguir por Cristo, entonces Dios mismo va a pelear por ti. Quizá pueda que se levante tu familia, quizá pueda que en tu trabajo se levante contra ti, se levante quizás en el entorno en el cual estás. Pero si tú confías en Dios y pones plena seguridad en Él, Él te va a defender
y va a hacer grandes cosas en tu vida. Así que los dioses falsos de este tiempo, quizás los cristianos de hoy en día, quizás ya no sean estas imágenes, quizás no sean estas imágenes representadas a través de deidades, pero muchas veces se levantan ídolos, dioses falsos, que el corazón del hombre, el corazón del cristiano quizás se inclina hacia esas cosas, de los afanes, las preocupaciones, quizás cosas que desenfocan de buscar verdaderamente a Dios. Y aquellos que quizá por desconocimiento están adorando imágenes, están venerando o rindiéndole culto o homenaje a imágenes, a estatuas, a representaciones gráficas de lo divino, déjame decirte que la palabra de Dios condena este tipo de prácticas. La palabra de Dios está en contra de este tipo de situaciones, ya que vemos en los 10 mandamientos, claramente se nos dice claramente que no tenemos que hacer ninguna representación de nada que esté en los cielos, de nada que esté en la tierra, ni aún ni debajo de la tierra, ni ningún tipo de representación, y mucho menos inclinarnos a ese tipo de cosas. Por eso que lamentablemente hay muchas religiones falsas que están han promovido desde mucho tiempo ese tipo de prácticas, de hacer procesiones, de encender velas, de realizar rezos o liturgias a las imágenes. Y esto es algo que verdaderamente va en contra de los principios de lo que Dios ha establecido. Por eso, estimado hermano y hermana en Cristo, es necesario también que tú entiendas que Dios quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. Así usted lo puede leer en el Evangelio de Juan. Claramente nos dice ahí de que Dios está buscando adoradores, y aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es adorarle en espíritu y en verdad? Pues se produce a través de la fe, y la fe llega a través de oír la palabra de Dios. La fe llega a través de que como hijos de Dios recibimos su palabra, y esta palabra comienza a producir un fruto en nuestro corazón. Recuerda que nosotros no podemos buscar apoyarnos en lo que ven nuestros ojos, no podemos buscar una representación a la cual visualizar o enfocarnos en eso, porque esto sería denigrar la presencia de Dios. Eso sería como poner una foto. Es como más o menos que usted saquen una foto de usted y le den más honra a su foto que a usted mismo. Entonces a una persona le puede dar más importancia a una fotografía o una imagen de usted que estando usted presente. Entonces eso no tiene lógica, no tiene sentido, no hay sentido común en eso. Por eso Dios también, Él se ofende cuando el ser humano, el hombre, hace representación de Dios y busca que agradarle a ese tipo de representaciones, sabiendo que Dios es infinito. Nosotros no podemos representar, ¿verdad?, las cosas celestiales, porque las cosas divinas, las cosas del cielo, tales como la manifestación de Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no pueden tener representación en forma gráfica, ya que esto sería pues quitarle la gloria a Dios. Así que vamos a dejarlo ahí. Yo quiero animarte en el nombre del Señor a buscar a Dios, y si ya tú te estás arrepintiendo y volviendo a Dios de todo corazón, quizás pueda que se levante el enemigo contra ti, y eso va a suceder. Tenlo por seguro, que quizás de repente no lo vas a ver, pero quizás en el transcurso del tiempo vas a comenzar a ver oposición. Pero esto claramente la palabra de Dios también nos advierte, nos amonesta de que el enemigo muchas veces se va a levantar en contra del pueblo de Dios. Así que vamos a terminar este tiempo devocional. Yo quiero animarte a continuar, a seguir perseverando y a compartir también estos tiempos devocionales, y también en los momentos de oración que estamos teniendo, también puedas participar en ellos presentando tus peticiones. Muy bien, que Dios te bendiga. Escucha este consejo y nos estamos despidiendo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.